Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Hermanitos, que Dios me los bendiga y me los guarde. Vamos a continuar el día de hoy en el repaso, con el repaso de la cartilla. Siempre estamos estudiando este libro que se llama La Educación. Saludos a todos los hermanos que nos están viendo a través del canal Olam 7 y a todos aquellos hermanos que nos están escuchando a través de la radio en línea. Y en este momento vamos a tener una oración para abrir la palabra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, porque estamos reunidos aquí el día de hoy, en este santo día en el que tú te haces presencia a través de tu Espíritu Santo para ayudarnos a comprender de que este día es el tiempo tuyo, Señor. Tiempo del Todopoderoso, es el Shabbat. Gracias, Señor, por hacernos venir. Gracias, mi Padre Celestial, por todo lo que nos das y que no merecemos. Te ruego, te suplico por todos mis hermanos que nos están viendo, por los que nos están escuchando y por aquí, los que están con nosotros en este templo, Señor. Derrame su Espíritu Santo en todos los hogares que nos miran y nos escuchan y en este templo, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y ayúdanos a ponerla por obra. En el santo, santo, santo nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo solicitamos y te lo pedimos. Amén y amén. El capítulo de hoy es la recreación. Dice la sierva del Señor, hay una diferencia, miren qué lindo esto, entre recreación y diversión. Es algo muy diferente, recreación y diversión. Dice ella que la recreación, cuando responde a su nombre, recreación, tiende a fortalecer y a reparar. Eso es la recreación. Pero miren lo que dice la Biblia de la diversión. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 10, versículo 23. Dice, el insensato halla diversión en practicar el mal, pero el entendido se deleita en la sabiduría. Eso quiere decir que la diversión viene acompañada también, como dicen otros textos, de placer. Y eso no es la recreación. Dice la sierva del Señor, apartándonos de nuestros afanes y ocupaciones comunes, provee refrigerio para la mente y el cuerpo, y de ese modo nos permite volver con nuevo vigor al trabajo serio de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos, ¿sí?, de nuestros afanes y de nuestras cosas comunes, porque eso nos va a traer, dice
vigor. Por otra parte, se busca la diversión para experimentar placer, como dice en la Biblia también, que en unos textos dice placer, no dice diversión, ¿ya? Y dice que se busca la diversión, experimenta placer, y con frecuencia se la lleva al exceso. Absorbe las energías requeridas para el trabajo útil y resulta de ese modo un obstáculo para el verdadero éxito en la vida. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos que nos vamos a divertir. En este capítulo, muy interesantísimo porque toma en cuenta cosas que a veces nosotros pensamos que son diversiones. El jugar, ¿sí? Deportes, también muchos lo toman como diversión, mucha lectura. Y la sierva del Señor toma en cuenta todos estos aspectos que tienen que ver con la diversión, ¿sí? Y no con la recreación. Todo el cuerpo, dice, ha sido creado para la acción. Y a menos que se mantengan sanas las facultades físicas mediante el ejercicio activo, las facultades mentales no podrán ser empleadas por mucho tiempo al máximo de su capacidad. Si nosotros tenemos un problema que nos limita a caminar, o tenemos un problema que nos limita a pensar, como por ejemplo cuando tenemos cefalea, migraña, o cuando se nos sube la presión, o cuando tenemos artritis, estamos incapacitados físicamente. Y entonces la incapacidad física también tiene que ver con tu incapacidad mental. Porque nadie va a estudiar bien la palabra del Señor si tiene un dolor. ¿No, verdad? ¿Cuántos han tenido un dolor de cabeza? ¿Sí? No le faculta a una persona abrir la palabra de Dios y leerla con entusiasmo. ¿Sí? Leerla con amor. No le faculta a una persona eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros vemos que tenemos que ver que cuando nosotros estamos enfermos, realmente tenemos problemas. ¿Para qué? Para estudiar lo que sea, ya sea la palabra de Dios o cualquier otro texto que queramos leer o cualquier otra ciencia que nosotros queramos leer. No podemos hacerlo porque estamos incapacitados para hacerlo, porque nuestra mente está pensando en otra cosa. ¿Cuántos han tenido fiebre? Muchos, ¿verdad? ¿Les capacita la fiebre? Muy difícil. Uno quiere estar acostado, porque más ahorita en estos tiempos que aquí en Nicaragua, tal vez los hermanos que nos están viendo a veces no entienden, por eso me gusta explicar. En Nicaragua hay muchas cosas, por ejemplo, dengue, que nos da la fiebre, el dolor en los huesos, el dolor en los músculos. No te acordás de la palabra del Señor por mucho que querrás. Querés hacerlo, pero no podés. No podés, porque las facultades físicas te imposibilitan tener tu mente abierta. Por eso es que la sierva del Señor dice: la inanición física, que parece casi inevitable en las aulas de clase, junto con otras condiciones malsanas. Ella está hablando aquí ya de las aulas de clase, de la enseñanza, ¿verdad? En las escuelas, porque también a los niños se les encierra a veces. Yo conozco colegios y colegios de religiosos que hacen llegar a los niños a las 6:30 y a veces salen hasta las 2 de la tarde y casi no tienen recreo,
casi no hay recreación. O sea, el tiempo necesario para que el niño salga a divertirse a veces no existe. Son 15 minutitos y de nuevo para adentro a una aula de clase. Entonces las aulas de clase se vuelven difíciles para los niños, especialmente para aquellos débiles, dice. A menudo es insuficiente la ventilación, los asientos defectuosos favorecen la postura antinatural y dificultan la actividad de los pulmones y el corazón. ¿Quién sufre ahí? El cerebro, el más delicado de los órganos físicos, origen de la energía nerviosa de todo el organismo. Sufre el daño mayor cuando estamos encerrados y no entra mucha ventilación en las aulas de clase. Ustedes han visto que las aulas de clase a veces son cerradas. No entra mucha ventilación. El que sufre más, dice la sierva del Señor, es el cerebro. Los niños, dice ella, no deben permanecer mucho tiempo dentro de habitaciones. No se les debe exigir que se apliquen con mucho tesón al estudio hasta que se haya creado un buen cimiento para su desarrollo físico. Qué interesante esto que dice ella, que durante los 8 a 10 primeros años de vida del niño, el campo o el jardín constituyen la mejor aula. El campo o el jardín constituyen la mejor aula. La madre, la mejor maestra. La naturaleza, el mejor libro de texto. Miren qué lindo está esto. Se lo voy a repetir de nuevo. En los primeros 8 a 10 años, el campo o el jardín constituyen la mejor aula. La madre, la mejor maestra. Y la naturaleza, el mejor libro de texto. Miren lo que dice la sierva del Señor. En Europa, en Holanda, los niños ya no están recibiendo clase en aula cerrada. Cuando es verano y cuando no está lloviendo, ellos salen debajo de los árboles a recibir clase. ¿Quién lo dijo esto? La sierva del Señor. Y ya lo están haciendo. En el campo lo están haciendo. Porque dice que es la mejor aula. El campo es la mejor aula. Hasta que tenga edad suficiente para asistir a la escuela, se ha de considerar que su salud es más importante que el conocimiento de los libros. Necesita estar rodeado de las condiciones que favorecen el desarrollo físico y mental. Pero ella dice que no solo el niño le falta el aire y el ejercicio, no solo al niño se le afecta el cerebro. No solo al niño. Tanto en las escuelas superiores también como en los elementales, estas condiciones indispensables para la preservación de la salud se descuidan con demasiada frecuencia. Hay jóvenes actualmente que pasan horas estudiando, pero horas estudiando, y no salen a recrearse. Horas de horas estudiando. Pero eso debería de ser diferente. Dice ella que más de un alumno de más de edad lo pasa sentado día tras día en una pieza cerrada, inclinado sobre los libros, con el pecho tan oprimido que no puede respirar plena y profundamente. ¿Qué le pasa a eso? Nuestra sangre no está circulando bien. La sangre se acumula. Si uno está sentado en los pies, no llega al cerebro y entonces el oxígeno no llega suficientemente al cerebro. Y por eso es que muchos jóvenes quieren aprenderse las cosas y no pueden. Porque están limitando sus capacidades físicas ante algo que no pueden. Esos jóvenes deberían de salir a recrearse afuera, a poder estudiar afuera.
Así dice en la enseñanza Pablo. Ustedes saben que Pablo nos enseña de todo. En 2 de Timoteo 4:7 dice Pablo nos enseña de todo. 2 de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿De qué carrera estaba hablando Pablo? De la carrera que él llevaba en el ministerio. Esa carrera que él llevaba en su ministerio. Y es importante que nosotros sepamos que él no habla como que si nos está hablando a personas que hacemos ejercicio físico. Miren lo que dice aquí en Hebreos 12:1. Miren lo que dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de lo que estorba y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Y corramos, dice, mira lo que dice, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Es cierto, tenemos que estudiar, sí es cierto, pero hay una carrera más importante que esa, y es la carrera que nos pone mi Señor en nuestra vida. El estudiante dice que al disponer de tiempo y medios escasos, lucha para obtener una educación. Tiene que comprender que no pierde el tiempo que se dedica al ejercicio físico. El que escudriña continuamente en los libros descubrirá al cabo de un tiempo que su mente ha perdido su frescura. Ojo, ¿verdad? Y sigue diciendo la sierva del Señor, los que no hacen ejercicio físico. O sea, dice ella, inanición. Cuando nosotros estamos con inanición, quiere decir que no comemos, ¿verdad? Entonces ella utiliza esta palabra para decir la inanición física no solamente disminuye el poder mental, sino también el moral. Los nervios del cerebro que conectan todo el organismo constituyen el medio por el cual el cielo se comunica con el hombre y llega a la vida íntima. Es interesantísimo que nosotros sepamos qué es lo que dice, hermanito. Sí, feliz la palabra, sábado, hermano. Feliz sábado, hermanos. Amén. Sí, lo mismo estaba pensando yo, que eso sucede también en los centros de trabajo, donde las oficinas iguales son centros cerrados, con aire acondicionados, y igual se requiere una postura incómoda, lo mismo frente a un computador, y igual no te permite movimiento, estás agachado, tenés recargados los pies, venís padeciendo de azúcar, presión alta, por falta precisamente de movimiento físico, que es precisamente lo que usted estaba aclarando. O sea, es un vicio que venimos trayendo desde la infancia y luego caemos en adultez con un lugar, un sitio de trabajo. Amén. Gracias, hermano. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que nosotros, por ejemplo, ¿qué dice? Aquí mismo en Hebreo, miren lo que dice en Hebreo. En Hebreos capítulo 8:10. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones, dice. En la mente y en sus corazones. Entonces, nosotros veremos que tenemos que tener la mente bien, porque si no tenemos la mente bien, vamos a tener problemas. No nos van a poder escribir aquí en esta mente las leyes del Señor. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado.
Porque el exceso de estudio, dice, al incrementar la influencia de sangre al cerebro, produce un nerviosismo enfermizo que tiende a debilitar el dominio propio y con demasiada frecuencia da lugar al impulso o al capricho. Cuando yo comencé a estudiar mi carrera, nos imponían mucho estudio, pero era demasiado. Era aquello, estudio. Y hubieron varios compañeros, pero no uno, varios, que no siguieron la carrera porque ellos estaban con problemas ya mentales. Varios quedaron con problemas mentales. Y por eso es que el demasiado estudio a veces, dice la sierva del Señor, pone en riesgo también tu salud mental. El Señor no puede depositar sus grandes verdades en esa mente que está mal. Dice, y con demasiada frecuencia, dice, da lugar al impulso o al capricho. De ese modo se abre la puerta a la impureza. El uso indebido o la falta de uso de las facultades físicas es, en gran medida, la causa de la corriente de corrupción que se extiende por el mundo. La soberbia, la saciedad de pan y abundancia de ociosidad son enemigos tan fatales del progreso humano en esta generación como cuando causaron la destrucción de Sodoma. Hermano. Tengamos un feliz y bendecido sábado, hermano. Hermano, tratándose de esto, yo quería como hacer una pregunta. Yo he visto 3 casos allá en mi zona. 3 casos gravísimos que me ha dado pesar, pues, en mi corazón, he sentido mucho pesar. Porque entre estos 3 casos, dos jóvenes han tenido el problema que unos han muerto queriendo estudiar, queriendo alcanzar cosas que tal vez, pero me parece a mí que para agarrar un estudio, me parece a mí que es preferible doblar las rodillas primero, me parece a mí. Entiendo yo que voy a orar porque como la Biblia dice que le amo un tuquito aquí, otro tuquito por allá, pero agarrarla como un periódico, eso es mal. Uno de ellos fue muerto de esta manera porque él quiso pasarse la Biblia 3 veces. No le puso mente, lo que él quería era ver, y la Biblia dice que la palabra de Dios es para salvación. Y él se dedicó porque, como en la parte de Salomón, ahí hay cosas que si las ponemos a meditar eso, pues es como los podemos perder. Pero hay cosas que les tenemos que tomar para bien. Entonces, hay otro que ahí anda, hasta la vez anda bella en los caminos, pepenando palitos. Estoy hablando pues de estos casos, pues de que agarrar los estudios y no ponerlo, darle pausa. Y otro que ya, es decir, que han muerto 2 de estos casos. Entonces yo pienso, ¿verdad? Que por eso dice el Señor que hay que correr con paciencia. Amén. Dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Verdad? Porque amén. La prisa, ¿verdad? La carrera trae atraso. Entonces, con paciencia ganamos el cielo siempre y cuando clamemos a Dios, busquemos el rostro de Cristo, que esa es la mejor manera. Que el Señor los bendiga. Amén. Dice la sierva del Señor, enséñese a los estudiantes que la vida recta depende de los pensamientos rectos y que la actividad física es indispensable para que los pensamientos sean puros. Así que tenemos que tener actividad física también. Aunque ya estemos viejitos, tenemos que tener actividad física. Tenemos que caminar. Tenemos que salir a respirar el aire puro. Pero ahora la sierva del Señor
toma en cuenta otros puntos, como son el ejercicio en el gimnasio. Dice, por bien dirigido que sea, no puede sustituir a la recreación al aire libre, para la cual deberían proveer más oportunidades nuestras escuelas. Los alumnos tienen que hacer ejercicios vigorosos, es cierto. Pocos males, dice, deben de ser más temidos que la indolencia y la falta de propósito. Sin embargo, la tendencia de la mayor parte de los deportes atléticos es causa de preocupación para aquellos que se interesan por el bienestar de la juventud. ¿Por qué dice ella eso? Bueno, ya les voy a comentar. Porque ella dice que, miren lo que dice acerca de los deportes. Los juegos que ocupan una parte tan grande de su tiempo apartan su mente del estudio. Entonces ella dice, mucho estudio es malo, pero también mucho deporte también es malo. Por eso es que hay que tener temperancia en todo. Ya lo vamos a ver eso. El tipo de deporte, porque, por ejemplo, el fútbol americano, creo que se golpean, o el boxeo, son deportes que son brutales, que lo que hacen es golpear o maltratar al prójimo y que a Dios no le agrada. O sea, no hay que confundir recreación con deporte. Con diversión. Sí. Porque la recreación tiende a que te sientas mejor y a que retornes a tu trabajo o a tus estudios con mayor fuerza y vigor. Amén. En cambio, la diversión lo que hace es exterminar tu fuerza y regresar más cansado todavía a las labores. Amén. Dice que los juegos no contribuyen a preparar a la juventud para la obra práctica y seria de la vida. Su influencia no tiende hacia el refinamiento, la generosidad o la verdadera madurez. Hay muchos que, bueno, aquí en Nicaragua casi no vemos eso, ¿verdad? Pero fuera del país, nosotros vemos cuántos atletas ganan millones de dólares. Y mucha gente, muchos jóvenes, se aventuran a estas carreras. Pero muchos jóvenes se aventuran a estas carreras a tratar de ganar. Pero ¿cuántos son los que lo logran? Un poquito. ¿Y cuántos de esos que lograron el éxito y ganaron mucho dinero, tienen dinero actualmente? Son poquísimos también. Porque ese dinero que se ganaron así con eso fue tanto que así lo derrocharon. Y hay mucha gente que ya no está muerta, que ya está muerta, y que no aprovecharon ese dinero. Se murieron jóvenes, se murieron en un accidente, se murieron. Hay deportistas ahorita que tenían futuro en sus carreras de deporte, que han muerto jóvenes. Hace como 2 años murió un joven en un accidente. Hace poco un futbolista en un accidente, uno de béisbol en un accidente. Y así muere gente que fueron famosas en su época y que no tienen dinero, a pesar de que pusieron todas sus facultades físicas en eso, quedaron deteriorados. Hay muchos que quedan deteriorados. Eso del boxeo, yo creo que el caso ejemplo es ese famoso boxeador que yo creo que los jóvenes aquí ya no lo conocieron, es Mohamed Ali, ese famoso boxeador que quedó con Parkinson. Después del boxeo, comenzó con Parkinson joven y ahí terminó con Parkinson. Y no murió tan anciano, ¿eh? Pero son gente que ganó mucho dinero. ¿De qué le valió eso? Para nada. Dice ella que algunas de las diversiones más populares, acuérdense que no es recreación, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad.
tienen las mismas características que tenían los juegos de la antigua Roma. El amor al dominio, el orgullo por la mera fuerza bruta, el temerario desprecio manifestado hacia la vida, están ejerciendo sobre los jóvenes una influencia desmoralizadora que espanta. Muchos jóvenes se dedican a esto y muchos han perdido la vida en esto. Otros juegos atléticos, aunque no sean tan brutales, son apenas menos objetables, dice ella, a causa de que se los practica en exceso. Estimulan el amor al placer y a la excitación, fomentan la antipatía hacia el trabajo útil y desarrollan una indisposición hacia las responsabilidades y los deberes prácticos. Mucha gente, yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes, que a mí me gustaba jugar, para los que nos están viendo, soccer. Aquí nosotros le decimos fútbol, pero es soccer. Me encantaba eso. Y yo era amante a eso. O sea, de todos los que jugábamos fútbol, de todos los que jugábamos fútbol, muchos, y aquí en Diriamba los conocen a muchos, solo 2 son profesionales y yo 3. El resto, ya unos ya murieron. Unos murieron de droga, porque mucho trae eso, el deporte trae mucha droga. Yo me acuerdo que se drogaban antes de entrar al juego de fútbol. Y eso trae mucha droga, como dicen, mucho placer, porque es diversión. Y les trae a los jóvenes muchos problemas posteriormente, porque son jóvenes que no pueden salir de ese medio al final. Entonces la sierva del Señor aquí también habla, ¿verdad?, de los deportes. Habló de la educación en los niños, de la educación en los adultos, habló del exceso de estudiar. El hermano Pedro César ponía aquí también el exceso de estudiar la palabra de Dios, todo tiene que ser con temperancia. Pero también ella habla de otra cosa muy interesante, porque a veces dice, vamos a divertirnos. ¿Qué hacen los jóvenes en la noche cuando salen a divertirse? ¿A dónde van? ¿A dónde van los jóvenes? A las discotecas. ¿Se van a divertir a dónde? Donde hay mucha contaminación o donde hay supuestamente, ¿verdad?, diversión. Entonces, las reuniones sociales las toma ella, tal como se las lleva a cabo por lo general, son un obstáculo para el verdadero desarrollo, ya sea de la mente o del carácter. ¿Cuántos jóvenes que estaban bien y de repente fueron a una actividad social o a una reunión social y lo hicieron caer? Muchos jóvenes. Pasó en mi caso también. Y así pasa. Uno llega a una reunión social pensando que está fuerte y vuelve a caer. Entonces las reuniones sociales no son recreación, son diversión. Y eso trae mucho problema a nuestra vida. Entonces la diversión, ya saben que no es recreación. Dice, las amistades frívolas, los hábitos extravagantes, el afán por los placeres y por la disipación, muchas veces nacen como consecuencia de estas reuniones y amoldan toda la vida para el mal. Y eso es ciertísimo, que mucha gente llega a una reunión social y ¿qué es lo que hace? Ahí vuelve a caer, como decimos nosotros, volvió a caer o realmente se perdió. Ahí se perdió. En este asunto, dice ella, lo mismo que en todo lo que concierne a nuestro bienestar, la inspiración ha señalado el camino. En épocas antiguas
la vida del pueblo que estaba bajo la dirección de Dios era sencilla. Miren lo que les voy a leer ahorita, la sierva del Señor, por eso digo yo que el que dice que no es profeta, yo no sé por qué. Miren, dice, bajo la dirección de Dios era sencilla. Vivían cerca del corazón de la naturaleza. Los hijos compartían el trabajo de los padres y estudiaban la belleza y los misterios del tesoro de la naturaleza. Yo sé que aquí está mi hermano Pedro César y mi hermano Julio también, que vive en el campo, y ellos manejan la luna, las estrellas, cuándo va a llover, que cuándo hay que sembrar, porque es la naturaleza. O sea, es la naturaleza. Incluso con la luna va a ser llena el mar, que va a ser más llena, va a ser menos llena con la luna, y con las estrellas se dirigen, y también para la siembra, cómo van a nacer, cuándo van a sembrar mejor, porque eso es la naturaleza, pero eso era lo que nos enseñaban. Pero ahora los jóvenes no conocen nada de eso. Usted le pregunta a un joven, hey, ¿cuándo hay que sembrar el maíz? No saben. ¿Cuándo hay que sembrar el arroz? ¿Cuándo hay que sembrar el frijol? No saben. Y eso es algo que debemos de saber nosotros para poder entender la naturaleza. Gloria a Dios. Hay que tener también esa mentalidad, ¿verdad? No solo decir, la voy a ir a sembrar ya, porque muchos dicen, hay que echarle agua, que el agua es la que manda. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que sin agua, porque el agua es vida. Amén. Pero también hay que saber analizar, porque la luna, como dice el hermano, pongamos la luna ahorita, está haciendo cuarto creciente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? Pongamos, hay un palo que echa leche, ese palo hay que cortarlo para que se les quite un poquito de leche, que son los que tal vez vamos a hablar allá. Entonces, ese palo hay que cortarlo y darle sus días para que él se desleche, porque es un palo que pega, pero en el invierno ese palo no pega. Fijo que no va a pegar. Entonces es de balde el trabajo. Así son las plantas, digamos, de ahora. Para sembrar un jardín hay que buscar la luna, la marea. Esa es otra también. Hay que saber el mar cómo está, si está menguando o está llenando. Son pocas las palabras, yo hablo poco, pero nada más que son sazonan las palabras, hermano. Que Dios les bendiga. Gracias. Eso es importante, conocer la naturaleza. Dice la sierva del Señor que en la quietud del campo y el bosque meditaban en las grandes verdades transmitidas como legado santo de generación en generación. Esa educación, dice, producía hombres fuertes. En esta época, miren ahora lo que dice, en esta época la vida se ha vuelto artificial y los hombres han degenerado. Pero miren lo que dice, aunque no podemos volver completamente a los hábitos sencillos de aquellos tiempos, podemos aprender lecciones de ellos que contribuyan a nuestros momentos de recreación, sean lo que su nombre implica, momentos de verdadera edificación para el cuerpo, la mente y el alma. Sí, hermano, ya tenemos 5 minutos. Feliz sábado, queridos hermanos. Amén. La paz, la bendición y el perdón de nuestro Señor pueda ser el gozo de vuestros corazones. Hermano, referente a esto, está bien claro cuando la hermana Juárez habla acerca de lo que es recreación y de diversión, ¿verdad? Es totalmente opuesto. La recreación como tal sencillamente es espaciarse sobre todo lo que Dios ha creado y que tenemos a la vista, ¿verdad? Mientras que la diversión entra ya en lo que es directamente la maldición hacia el hombre. Ahora, hay un punto muy interesante en todo esto. El libro de la educación nos está diciendo claramente que en todos estos textos y contextos que nosotros hemos venido viendo a través de cada capítulo, la educación empieza en casa. La educación empieza directamente
cuando estamos aún en el vientre de nuestras madres. Desde ahí empieza la educación y parece increíble, pero es una verdad. Eso está demostrado. Entonces, ¿pero qué pasa cuando en nuestra casa sencillamente tenemos modelos de supuesta diversión, de supuesta recreación? Nos estamos divirtiendo, estamos oyendo música, estamos haciendo cosas que supuestamente nos alegran a nosotros, mas sin embargo lo que hacen es matarnos espiritualmente, ¿verdad? Porque nosotros vemos de que el papá dice, bueno, voy a llevar a mi chavalito que vaya a los chinamos, que vaya a los caballitos, que vaya a esto, que vaya a lo otro. ¿A qué lo lleva realmente? A contaminarse con todo lo que es la mundanalidad. Entonces, el principio básico realmente es de que nosotros debemos de entender de que la educación, tanto como la recreación, empiezan en casa. ¿Qué es lo que están viendo mis hijos? ¿Qué es lo que están oyendo? ¿A qué estoy dedicado yo como papá, como mamá, como abuelo, como abuelita, como tío, como tía? Es decir, los niños vienen aprendiendo de los adultos, ¿o no? Los niños vienen aprendiendo de los adultos. Amén. Entonces, en cada actitud del mayor, en cada actitud del papá, de la mamá, del abuelo, de la abuelita, de los tíos y de todo eso, va moldeando el carácter de los niños que vienen para arriba. Entonces, claro, si ellos están viendo de que la recreación de mi papá es que me estoy fumando un cigarro, ¿qué puedo esperar? Si ellos están viendo que la recreación de mi papá o de mi mamá es tener una cerveza en la mano, entonces, ¿con qué moral les voy a reclamar cuando estos niños lleguen a 11 años y empiecen a tomar su cerveza? Entonces, nosotros necesitamos entender eso en el espíritu necesitamos entender realmente cuál es nuestra verdadera situación en lo que llamamos nosotros divertirnos o recrearnos, ¿verdad? Amén. Así de que, es decir, hermanos, esto empieza en casa. Y quiero recordarles que nosotros somos responsables, querramos o no, de nuestro entorno. Primero de nuestra familia y también de toda la vecindad que nos rodea. Y esa es una verdad muy terrible. Amén. Creo que se nos terminó el tiempo. Gracias por recordarnos cosas que nosotros como padres tenemos que hacer con nuestros hijos para recrearlos y que no sea diversión, sino recreación, ¿verdad? Porque el placer trae consecuencias. Así que nosotros tenemos que buscar cómo recrearnos con nuestros hijos o con los jóvenes, porque hasta donde vivimos tiene que la influencia de la sociedad, dice la sierva del Señor, impacto en nuestros hijos y en nosotros mismos, hasta donde nosotros vivimos. Así es que tenemos que tener cuidado hasta en eso. Pero la escuela que van a buscar los niños, los adultos, la universidad que van a buscar, dónde van a ir, qué van a estudiar los adultos también, qué tanto van a estudiar, para que no caigamos en la intemperancia. Así que la sierva del Señor nos da consejo en todo. Vamos a orar para terminar este servicio. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque hemos concluido un servicio más de tu escuela sabática. Bendícenos, Señor, a todos, que podamos hacer de esta palabra y de la sierva del Señor nuestras vidas en armonía con la naturaleza, en las escuelas, en la enseñanza, en lo que vamos a estudiar, que tengamos temperancia, para que nuestro cerebro pueda aceptar y poder divulgar tu santa y bendita palabra. Gracias, mi Señor, por habernos traído este mensaje. Y todo lo que te rogamos, Señor, en este momento es que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. En el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.